Colosenses capítulo 3 versículo 19. Colosenses capítulo 3 versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Efesios capítulo 5 versículo 33. Efesios 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a avanzar en la serie que continúa, en la serie que iniciamos 2 reuniones anteriores, la serie llamada El Señorío de Cristo en el Matrimonio. Vamos a considerar aspectos de la palabra para ver qué nos aconseja el Señor en nuestra vida matrimonial. Vamos a mirar cómo el Espíritu Santo, a través de los escritores inspirados de la Biblia, tiene mandamientos y recomendaciones y consejos para el esposo, para que aprenda cómo debe relacionarse adecuadamente con su esposa. Vamos a encontrar en las Escrituras sagradas mandamientos y consejos de cómo las esposas deben relacionarse con sus esposos. Y vamos a encontrar mandamientos en las Escrituras que nos enseñan acerca de cómo los hijos deben ser criados en el temor del Señor y cómo los hijos deben responder a sus padres. Todo esto lo vamos a mirar en las Sagradas Escrituras. Acabamos de leer estos 3 versículos, Colosenses 3:19, Efesios 5:33, Efesios 5:25. Y como lo dijimos en la reunión anterior, el mandamiento que más el Espíritu Santo repite para el esposo en relación con la esposa es: ámela. En la Biblia se repite mucho ese mandamiento del Espíritu Santo hacia el esposo, que la ame. Ya vamos a mirar cuando lleguemos a las esposas que el mandamiento que más se repite de Dios para las esposas es: sujétese. Es algo bien particular porque después de la caída, el hombre no sabe amar a su esposa y la esposa no sabe sujetar a su esposo. Entonces el Señor, por el Espíritu Santo, para volver todo a la normalidad, recuerda la primera reunión: por tanto dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, ¿y qué serán? Hay una unidad que el pecado dañó. En el huerto de Edén, ¿sabe que la palabra Edén en el griego es paraíso? El huerto del paraíso, de las delicias. Y era una delicia el relacionamiento que tenían los esposos Adán y Eva. Adán amaba a Eva como Cristo ama a la iglesia. La respetaba, no era autoritativo con ella, era delicado, amoroso, cariñoso, detallista. Bueno, en ese tiempo no existían el papel regalo, pero era detallista con ella. Pronto una frutica que le traía ya bien bonita. Cuando el hombre peca, esa armonía de unidad se distorsionó, se perdió. Y vimos cómo en Génesis 3:16 Dios le dice a Eva: mire, ¿sabe qué va a suceder? Usted va a querer ahora usurpar la autoridad del varón, y ahora usted, su esposo Adán, va a utilizar la autoridad que Dios le dio ilegítimamente y la va a hacer sufrir. Eso causó el pecado. Entonces, cuando el Señor nos salva, nos da el Espíritu Santo, empieza a organizar nuestros matrimonios. Primero empieza a organizar nuestra vida. Nuestra vida estaba como Génesis 1:2 y la tierra estaba desordenada y vacía. Así está nuestra vida. Entonces viene el Espíritu Santo y empieza a arreglarla, y arregla nuestro interior primero, y luego empieza a arreglar todas las cosas en nuestro entorno. Ahora, no quiere decir que ahora que somos creyentes no vamos a tener problemas, inconvenientes. No, vamos a tener los mismos problemas, pero ahora tenemos una fuerza que nos acompaña para poder enfrentarnos a cualquier situación y seguir adelante. Y no es la de Star Wars, no me miren así. Es la fuerza del Espíritu Santo, es la que nos acompaña.
En lo que nosotros no podemos hacer, Él nos socorre para poder seguir adelante. Entonces vemos que está los 3 veces viene el mandamiento, amad, amad, amad. El mandamiento, ese verbo está en presente, o sea, que es un constante. Nosotros tenemos el mandamiento de amar a nuestras amadas esposas constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasemos a la otra dimensión, o hasta que Jesús Cristo venga en las nubes del cielo. Y el verbo también está en imperativo, o sea, es un mandamiento. Pero el Señor, cuando da mandamientos, da los recursos para que los cumplamos, ¿sí entienden? Si Él da el mandamiento de amar, nos va a dar todos los recursos que necesitemos como hombres para hacerlo. Los recursos son el Espíritu Santo, los recursos son su palabra, y los recursos son matrimonios piadosos como ejemplo. Porque nosotros aprendemos aparte de la enseñanza viendo. Entonces necesitamos esos recursos en la casa de Dios para poder amar a nuestras esposas. Y el texto base es Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como. Recuerda que en la primera reunión, en la introducción, hablamos de que Efesios 5, del versículo 22 al 33, aparece 7 veces la comparación como, así como, así también como. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como creyentes, esposos y esposas, tienen que ver el cómo en dónde. En la palabra, hermanos. Hay un cómo que tienen que verlo. Como yo no sé cómo es, entonces Dios me trae a su palabra, me trae a su reino y me dice, ¿sabe cómo lo va a hacer? Como Señor, como yo amé la iglesia. Entonces ahora tenemos un trabajo como esposos de empezar a mirar cómo fue eso que Cristo amó a la iglesia. Entonces vamos a ver algunos puntos, no los podemos ver todo por el tiempo y tampoco porque no lo entendemos. Vamos a ver, seguir viendo las maneras específicas en que Cristo ama a la iglesia. Entonces las escrituras tienen una imagen y la imagen es Jesucristo. Tienen una segunda imagen y la imagen es la iglesia. Entonces tenemos que ver esa imagen y al ver esa imagen vamos a ver las maneras específicas en que Cristo amó a la iglesia. Ya vimos que el amor de Cristo por la iglesia es incondicional. O sea, la iglesia no hizo algo para que Cristo la amara. El amor de Cristo por la iglesia vimos que era sacrificial, se entrega, porque el amor bíblico no es un sentimiento bonito. Dije que hay que tener un gusto por la persona con que se va a casar naturalmente, pero el amor no es un sentimiento bonito, el amor es una entrega desinteresada y voluntariamente hacia la persona con la que nosotros nos casamos. El amor de Cristo es iniciativo porque Él tomó la iniciativa de amarnos, no nosotros lo amamos adelante. Y el amor de Cristo es sin aspereza, o sea, sin amargura, como lo vimos en la reunión anterior. Hoy vamos a ver 3 puntos más de cómo es el amor de Cristo por la iglesia. Y esas son las maneras específicas en que Cristo amó a la iglesia. Vamos a mirar que el amor de Cristo por la iglesia es, 1, perdonador. Vamos a ver que el amor de Cristo por la iglesia es, aparte de perdonador, intercesor. Es un amor que intercede, es un amor que ora. Y vamos a terminar viendo que el amor de Cristo por la iglesia es fiel. Esas son maneras específicas en que Cristo ama a la iglesia. Esas son maneras específicas en que, queridos hermanos, debemos amar a nuestras esposas. ¿Listo? Hay 2 libros que les recomendé. Uno, el marido integral de Louis Prioli, y el libro de Larry McHale que se llama Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahí él tiene una historia que quiero leerla para que iniciemos en el primer punto, que el amor de Cristo por la iglesia es un amor perdonador. En el capítulo 12 dice: estaba en mi junta con el grupo de rendición de cuentas, cuando sonó mi celular. Eché un vistazo y vi que era mi esposa, pero como estábamos orando, preferí llamarla al final de nuestro tiempo de oración. Cuando revisé el correo de voz un poco más tarde, escuché esto: Larry,
Dejé la llave dentro del carro y necesito salir de emergencia. Un amigo tiene una gran necesidad. Puedes venir ahora para yo usar tu camioneta hasta que venga el cerrajero, pero eso es en los Estados Unidos, que el esposo tiene carro y la esposa tiene carro. Gracias a Dios que nuestra casa está a unos pocos kilómetros del restaurante donde nos reunimos, pero en esos breves minutos manejando, debo admitir que mi cabeza empezó a quejarse. ¿Cuántas veces se le han quedado las llaves dentro del carro? A mí nunca se me ha quedado las llaves dentro del carro. Nuestras esposas hacen cosas que nos irritan y nos molestan, cosas que no podemos decir que son imprudentes o que no las pensaron bien, cosas que nos afectan. ¿Cómo se supone que respondemos a estas cosas que nos irritan? Alzamos la voz. A nuestras esposas las tratamos con frialdad para que se den cuenta cuánto nos han molestado. Las molestamos con algo que sabemos que no les gusta. Muchas veces nosotros en nuestros matrimonios nos molestamos con nuestras esposas por cosas muy pequeñas, hermanos. Cosas que hay veces son casi sin importancia. ¿Y qué pasa cuando nuestras esposas cometen grandes pecados contra nosotros? De pronto, una esposa que va en contra de la voluntad de Dios y del esposo y no se sujeta. Una esposa que va en contra de la voluntad de Dios y lo trata inadecuadamente, sin respeto. ¿Cómo debemos responder nosotros como esposos ante nuestras esposas cuando pecan contra nosotros? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y una de las prácticas más marcadas del amor de Cristo por la iglesia, ¿sabe cuál es? El perdón. El amor de Cristo es un amor perdonador. Y para que nosotros entendamos cómo debemos perdonar a nuestras esposas, hay algo que nosotros como esposos creyentes debemos entender. ¿Sabe qué debemos entender nosotros como esposos creyentes? Que Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados, hermano. Entiéndalo, esposo del Señor. Dios a usted no le ha pagado de acuerdo a su pecado. Dios ha sido misericordioso con usted. ¿Y por qué no le puede pagar así a su esposa también? Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10. Mire cómo dice David. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y hay un ejemplo práctico de esto. ¿Sabe quién? Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, ¿qué era en relación con la iglesia? Perseguidor de la iglesia. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo en vez de destruir a este perseguidor? Se le reveló. Jesús, el Hijo de Dios, toleró día tras día a Pablo, que iba a las casas de los creyentes, los sacaba con fuerza, los llevaba para la cárcel. Toleró mes a mes a este hombre que iba de ciudad en ciudad buscando los lugares de reuniones de los creyentes y los sacaba forzadamente. ¿Y sabe qué pasó? El amor perdonador de Dios. Un día se le reveló el resucitado camino a Damasco. La gracia maravillosa de Dios se derramó sobre ese hombre que no se la merecía. Y eso fue lo mismo que Cristo hizo con nosotros. ¿Usted cree que usted cree que era mejor que Pablo? No, querido hermano, no éramos mejores que Pablo. Jesús de verdad nos ha amado a nosotros con un amor perdonador, apreciados hermanos.
no tratándonos como nos merecemos por nuestros pecados. Nos ha perdonado y nos seguirá perdonando todos los días. Y como se lo dije, ¿usted con quién cree que se casó? Con una angelita. Usted se casó con una pecadora. Y el esposo se casó, y la esposa se casó con un pecador. Tenemos dos pecadores en una misma casa y en un mismo cuarto. ¡Qué peligro! Pero resulta que son pecadores redimidos. Que tenemos una base para poder tener un matrimonio representativo, hermanos. Entonces, ¿cómo quiere Cristo que nosotros lidemos con las ofensas que nuestras esposas nos hacen a nosotros? Pablo aconseja en Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 12 y 13, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12 y 13. Colosenses 3, versículo 12 y 13. Dice el texto, esté pendiente a su Biblia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, escuche su Biblia. ¿Cómo nos tenemos que perdonar y soportar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire que entonces el enunciado empieza con un vestíos. Ese vestío lo que habla es de la manera de vivir de ese cristiano. Ahora es un nuevo hombre, una nueva creación, tiene a Cristo en su corazón. Es como si estuviera vestido de ese nuevo hombre que es Jesucristo. Ahora esa vestimenta le va a pedir, le va a ayudar a experimentar una nueva realidad de vida que no tenía antes. ¿Y cómo es la nueva realidad de vida? El versículo 13 dice: soportándonos. Ese soportándonos también significa sostener al otro. Cuando nosotros vivimos con nuestras esposas, hay unos que tienen pocos años, otros tienen más años, no tienen 20 años, 30 años, 40 años, otros tienen como un mes y otros tienen como 4 o 5 años. Entonces, cuando nosotros vivimos con nuestra pareja, hermano, es inevitable que nosotros encontremos las fallas y los pecados de ella, así como ella ven los nuestros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a sostener esas fallas de nuestras esposas, apreciados hermanos. Entonces aquí este mandamiento es aplicable a los cristianos en general y también aplicable ¿a quién? A los esposos. ¿Listo? ¿Por qué deberíamos perdonar a nuestras esposas por sus pecados contra nosotros? Ya lo leímos. 1, porque Cristo lo perdonó. Mira, hermano, hay muchos matrimonios en los cuales no fluye la vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque hay falta de perdón. Hay veces hay esposos que creen que solo pueden perdonar a sus esposas cuando se lo merecen. Después de 50 Ave Marías y quién sabe qué, ahora sí la esposa merece que lo perdone. ¿Usted ha pensado cuántas veces como esposo ofende al Señor en el día? Vamos a poner que son 10 veces al día. ¿Sabe cuántas veces son al mes? ¿Y sabe cuántas veces son al año? ¿Sabe cuánto hemos pecado contra el Rey de Reyes? Entonces, si hay veces creemos que nuestra esposa no merece el perdón, pues usted tampoco se lo merece. Así de sencillo. Hay una frase de un escritor cristiano que me gusta mucho: los pecadores perdonados perdonan. ¿Sí? ¿Qué es perdonar? Significa ejercer gracia con los ofensores, hermanos.
¿Por qué nosotros deberíamos perdonar a nuestras esposas? Porque queremos ser perdonados por el mismo Señor. Hay un principio bíblico espiritual claro en la Biblia. Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar a usted, hermano. Vamos a leerlo. Mateo 6:14. Ahí enseñando el Padre Nuestro, Mateo 6, versículo 14. Mateo 6, versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿por qué debemos perdonar a nuestras esposas cuando pecan contra nosotros? Porque Cristo nos perdonó, y dos, porque queremos que Dios también a nosotros nos perdone. Entonces el principio es, para ser perdonado en los cielos debemos perdonar en la tierra. ¿Sí lo ve? Para que vuestro Padre que está en los cielos lo perdone, usted debe perdonar en la tierra. Si usted en la tierra no perdona, nuestro Padre Celestial en los cielos tampoco lo va a perdonar. ¿Listo? Y hay algo también dentro de ese amor perdonador de Cristo, que es un punto que aparece en 1 Corintios 13, cuando habla acerca del amor perfeccionado. Vamos a 1 Corintios 13 y solamente vamos a leer una parte, muy rápido, que hace parte del amor perdonador de Cristo. 13, versículo 5, la última parte dice, no guarda rencor. La última parte, no guarda rencor. O sea, cuando dice no guarda rencor, significa no tomar en cuenta lo malo. Y ese fue el amor que Cristo demostró para nosotros. No tomó en cuenta nuestros pecados, ofendiéndolo día tras día, año tras año. ¿Y qué hizo? Nos perdonó. Entonces, un amor de esta condición fue el que llevó a Dios a que enviara a su Hijo a la tierra. El no guardar rencor es un aspecto del carácter de Jesucristo. Cuando lo estaban golpeando, ¿recuerda a los soldados romanos? Cuando lo estaban maldiciendo, Cristo no dijo, yo voy a volver en las nubes del cielo y ahí vamos a ver quién es quién. Ahí se la dejo anotada. ¿Sabe qué dijo el Señor en la cruz? Perdónalos, Padre. Ellos no saben lo que están haciendo. Están matando a tu hijo y ellos no saben lo que están haciendo. Ese es el amor perdonador. No guarda rencor. Hermano, y tenemos matrimonios en los cuales por años guardan rencor. Bueno, generalmente la que se acuerda más de las fechas las esposas que los hombres, ¿cierto? ¿Te acuerdas por allá en los años 1600 cuando... Bueno, pero hay veces pasa lo mismo con los varones. Guardan alguna ofensa que en algún momento su esposa le hizo durante mucho tiempo, hermanos. Y muchas veces hay algunos matrimonios que no florecen espiritualmente por eso. Necesitan ponerse en paz, hermano. Necesitan sentarse, hablar, descubrir su corazón, pedirse perdón y seguir adelante, hermanos. Ese es el amor de Jesucristo por la iglesia, un amor perdonador. Entonces, si nos está diciendo la Biblia, esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, bueno, ¿cómo fue que la amó? Maneras específicas de cómo la amó, perdonándola. Entonces vamos aprendiendo el primer aspecto práctico. Esposos, perdonemos a nuestras esposas sus faltas, porque el Señor también nos perdonó a nosotros. Y usted también deja las llaves dentro del carro. 2, el amor de Cristo por la iglesia es intercesor. Querido hermano, esposo creyente, si usted ama, usted ora por su esposa. Si usted no ora por su esposa, tiene que mirar qué está pasando en su corazón.
Porque el amor por nuestra esposa lleva a que estemos delante del trono de la gracia todos los días orando por ella. Y Cristo demostró su amor por la iglesia intercediendo y orando por ella. Hay un aspecto del ministerio de Jesucristo que no quiero que tratemos hoy. Cuando estudiemos hebreo lo vamos a tratar. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec a la diestra del Padre, intercediendo. Pero quiero que leamos Juan 17 y vamos a mirar que el amor de Cristo intercede por la iglesia cuando vino y lo está haciendo hoy todos los días. Él ruega por nosotros ante el Padre. Padre, te pido que perdones a este tu hijo que está haciendo esto, pasó esto, fortalécelo, no lo dejes que siga ese camino. Juan 17 dice, versículo 9, vamos a leer el 9 y el 20. Esta se conoce en teología como la oración sacerdotal de Jesucristo. Cristo está orando como sacerdote intercediendo. Ojo, no está intercediendo por el mundo. Quiero que entendamos eso. Juan 17, Cristo no intercede por el mundo, porque Él mismo dice, no oro por lo que están en el mundo. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Los que me diste de dónde? Pues del mundo. 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Cristo oró por quién primeramente, los apóstoles. Padre, oro por ellos. Y luego, Padre, oro por los que han de creer en mí por la predicación de ellos. Aquí estamos. Y no solo nosotros, miles y millones de cristianos sobre la faz de la tierra. Cristo oró por todos ellos, hermano. Entonces vemos nosotros en Juan 17 que el tierno cariño y el tierno amor del Señor intercediendo y orando por la iglesia. Aquí Cristo no enfocó su oración por el mundo, enfocó su oración ¿por quién? Por los que iban a creer por nosotros, ¿cierto? ¿Y quiénes íbamos a creer? Bueno, al día siguiente Él iba a morir en la cruz. Y los que creyéramos en ese sacrificio eran los que, por los cuales el Señor no oraba, ¿cierto? En esta oración que Cristo hace, hay varios aspectos que quiero que veamos para que también nosotros intercedamos por nuestras esposas de la misma manera. Uno, Cristo oró para que su Padre proteja a la iglesia, especialmente del maligno, en los versos 11 y 15. Dos, Cristo oró para que su novia, su esposa, tuviera gozo cumplido, o sea, que tuviera un completamiento con Él. Versículo 13. Cristo oró por la iglesia para que fuera santificada en su palabra, que eso lo vamos a ver en las reuniones siguientes, la santificación por la palabra hacia nuestras esposas. Cristo oró por la iglesia para que alcanzara perfección en unidad, versículos 22 y 23, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cristo oró por la iglesia para que vea su gloria, para que vean la gloria con que me amaste, dice el texto. Y Cristo oró por la iglesia para que el amor que el Padre tiene por el Hijo esté en la iglesia, hermano. Para eso oró Cristo. Entonces mire cómo Cristo oró por la iglesia. Tenemos, digamos, una manera también ya de cómo orar con nuestras esposas. Entonces el Señor Jesús es nuestro modelo para amar a nuestras esposas. Y esa oración intercesora se convierte como un modelo para que el esposo, nosotros podamos interceder por nuestras esposas. Y tenemos un problema entonces ahí. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que tenemos muchos esposos que no oran. Ahí tenemos otro problema. Tenemos muchos esposos que no van ante el trono de la gracia, no invierten tiempo orando por su esposa,
Porque es que usted no sabe lo que está pasando en la novela de las 10 cuando es la hora de dormir. ¿Usted no ha visto lo que pasa en el capítulo de mañana? El esposo de la prima, del amante, del sobrino, del tío, eso es lo que va a pasar mañana. Entonces, no ora por su esposa por estar viendo la tele. Mire lo que dice, se llama Edward McKendry Bones. Lo que pasa es que en los libros aparece como M. Bones. Es un hermano que hace mucho énfasis en la oración. Y él dice: la oración nos humilla, abate el intelecto y el orgullo, crucifica la vanagloria y firma nuestra bancarrota espiritual, y nuestra carne y sangre le es difícil de soportar. Uno de los mayores problemas que tenemos como esposos es orar, porque a la carne no le gusta orar. La carne detesta orar, quiere hacer otras cosas, menos orar. Y hay un libro, mi esposa está leyendo, que se llama La esposa que ora, de Stormy Omartian. Y ella dice: yo sé que una cosa que toda mujer quiere escuchar, algo que la haría sentir más amada que cualquier otra cosa, es: estoy orando por ti hoy. Es una manera también de demostrarle que las amamos, que estamos orando, que estamos intercediendo por ellas. Ahora, aunque estamos hablando del amor intercesor de Cristo por la iglesia, también tenemos que decir algo práctico para los esposos. No solo debemos orar por nuestras esposas, sino con nuestras esposas, hermanos. Vea, hermano, tenemos esposos que el único tiempo que oran con su esposa es a la hora de la comida. Te damos gracias, Señor, por los alimentos, ya, punto. Y han pasado 10, 20 años y nunca se arrodillan con su esposa para orar, hermanos. Y nosotros debemos entender como esposos que hay beneficios espirituales para los dos cuando oramos con nuestra esposa. Voy a citar unos. Orar con nuestras esposas promueve la intimidad creciente con el Señor mientras la anima a ella a que también tenga una intimidad con el Señor. Entonces, si usted ve que su esposa no está orando, sea sabio, invítela a orar, hermano. Venga, mi amor, vamos a orar. Y empieza un día, 2 días, 3 días, un mes, 5 meses, un año, y usted tiene una esposa orante, hermano. Orar con nuestras esposas fortalece nuestro lazo matrimonial. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando con nuestras esposas y las escuchamos, sabemos qué hay en su corazón, qué necesidades tienen. Beneficios de orar con nuestras esposas: nos da la oportunidad de buscar la ayuda del Señor en nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestras vidas diarias. Cuando yo discuto con la lady, vamos los dos a orar. Vamos los dos, nos presentamos ante el Señor. ¿Usted cree que no discutimos? Claro. Pero vamos ante el Señor. Señor, nos agarramos de las manitos. Señor, nos arrodillamos. Señor, perdónanos. Lo que tengamos que pedir al Señor y lo que tengamos que pedir a nuestra esposa. En el matrimonio no puede haber ese orgullo de estar esperando. Vaya, hermano, póngase en paz con su esposa. Hay un libro, en el mismo libro, el hermano habla de un estudio que se hizo acerca de las parejas que oraban mucho y de las que no oraban. Dice Byron Johnson, director del Instituto de Estudios de Religión de la Baylor University, hizo un estudio de las parejas que oran juntas y llegó a esta conclusión: quienes oran con sus cónyuges frecuentemente en comparación con quienes lo hacen esporádicamente, encuentran que sus matrimonios mejoran frecuentemente. Y el resultado ellos los veían por las preguntas. Entonces, a la pregunta, si eran felices en el matrimonio, las parejas que ocasionalmente oraban, la respuesta era muy baja, 50%. En cambio, las que oraban, 80-90%. Les preguntaban que si estaban satisfechos con su vida sexual. Las parejas que oraban esporádicamente, 60%. Las que oraban constantemente, 90%.
Y les preguntaba que si el matrimonio en el que estaban era estable. Las parejas que no oraban casi, 70, las que oraban constantemente juntas, 90, 100%. Entonces, hermano, le aconsejo que ore con su esposa todos los días. La Lady y yo, cuando oramos, nos tomamos de las manitos, nos arrodillamos y oramos al Señor. Siempre, hermano. Y terminemos con una manera más específica de cómo Cristo ama a la iglesia. Efesios 5, 25 nuevamente, que es el texto base. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Último punto para hoy. El amor de Cristo por la iglesia es fiel. Y es lastimoso decirlo, pero tenemos en los Estados Unidos los más altos índices de infidelidades entre los pastores. Cristo ama a una sola esposa. Cristo no tiene sucursales ni nada de eso. Está trabajando por una esposa, para santificar a una esposa, para limpiar a una esposa y presentársela pura delante de sí, a una iglesia gloriosa. Y el Antiguo Testamento, usted mira los profetas del Antiguo Testamento y siempre ellos le reclamaban a Israel porque eran infieles con el Señor, porque habían ido a adorar a otros dioses, y Dios le dice: yo fui un marido para ustedes y ustedes se fueron detrás de otros siendo infieles. Y cuando nosotros miramos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar siempre una mujer antitética a la iglesia, o sea, que está en contra de la iglesia. Y generalmente siempre está relacionada con una ciudad, porque recuerde que la iglesia también es una ciudad, ya lo vamos a leer. Y hay una ciudad que es la ciudad de Babilonia, y siempre se habla de esa mujer en la Biblia como siendo antitética, contraria a la esposa del Cordero. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 17, 18, no vamos a hablar de escatología, solo que quiero que leamos un principio. Apocalipsis 17, 18. Entonces en la Biblia hay dos mujeres, la esposa del Cordero y una mujer que la Biblia habla que es ramera, Babilonia. Y es muy tipificada en la Biblia de diferentes maneras. Por ejemplo, en los Proverbios habla de una mujer que es ajena, ramera. Apocalipsis 17, 18, hablando de Babilonia. Recuerde que Babilonia tiene dos estadios, la comercial y la espiritual. 17, 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya en el versículo 5 dice que es Babilonia la grande. Entonces, esta mujer es comparada con una ciudad. ¿Usted recuerda una de las primeras ciudades en las cuales empezó a tener dominio sobre la tierra? Torre de Babel, Babilonia, ¿cierto? Y es la segunda ciudad que más se menciona en la Biblia. Bueno, esta ciudad es comparada con una mujer. Y al final de los tiempos, en Apocalipsis 21, versículo 2, nos muestra la fidelidad que Cristo ha tenido con la única amada de su corazón. La única amada de su corazón. Él no tiene dos amadas, tiene una sola amada. A usted le dieron una sola amada, a nosotros nos dieron una sola amada. Y yo se los dije en la reunión anterior. La segunda mejor experiencia del ser humano después de ser salvado es casarse. De verdad, hermano, completamente. Cásese si no lo ha hecho.
Es una de las experiencias más preciosas que ha dado el ser humano, Dios al ser humano, hermano. Porque el hombre es complementado cuando se casa. Naturalmente que se debe casar con la que le calce acá. Si no se casa con la que le calza acá, hermano, va a haber problemas, ¿eh? ¿Y quién podrá ayudarme? Dirán algunos. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, otra ciudad, pero esta es la santa, no es como Babilonia. La santa ciudad que reina, la santa ciudad. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, al final de los tiempos, esa figura que empezó en el Génesis, cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, va a ser consumada con el matrimonio eterno de nosotros con Jesucristo. ¡Ay, qué precioso! De nosotros con el Señor Jesús, hermano. ¿Sí? Entonces, Cristo no tiene más esposas, una sola, por la que dio su vida, por la que intercede, por la que ama, por la que perdona. Terminemos. En ese mismo contexto de fidelidad vamos a leer un texto en 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 2 solamente. Y este versículo lo vamos a aplicar por extensión a todos los hombres de la iglesia. 1 Timoteo 3, versículo 2. Hablando acerca de las características de los ancianos, de los obispos, de los pastores. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Voy a leer una paráfrasis. Casi no me gusta, pero la voy a leer, la Nueva Traducción Viviente. Dice: por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Francisco La Cueva traduce: de una sola mujer marido. Y literalmente en el griego significa un hombre de una mujer. Yo sé que los comentaristas han estado debatiendo si es divorciado no puede ser obispo, anciano. Si la esposa se le murió y se volvió a casar no puede ser anciano. Yo sé que ha existido ese debate durante muchos siglos en el cristianismo. Pero hermano, yo no creo que Pablo esté tratando eso. Pablo está hablando de carácter. Y al hablar de carácter, está diciendo que el obispo debe ser modelo para los demás creyentes. ¿Y cómo es el modelo? Hombre de una sola mujer, fiel a la compañera de su juventud, hermano. Y pedimos que el Señor nos guarde, ¿sabes? Porque estamos en un mundo caído y nosotros estamos aprendiendo cada día más cómo ser unos esposos que representen al Señor. ¿Por qué Pablo pide esto de los ancianos? Entonces Pablo le dice a Timoteo y a Tito, le dice: bueno, Timoteo, cuando usted vaya a escoger ancianos en la iglesia, los ancianos deben ser esto, pero no deben ser esto. Son asuntos de carácter. No debe ser pendenciero, o sea, no debe ser un hombre que golpea a los demás con sus palabras y físicamente. Pero sí debe ser, ¿qué? Fiel a su esposa. Hombre de una sola mujer. Y también, ¿por qué le escribe esto? Hermano, porque la infidelidad marital en el Imperio Romano era pan de cada día. ¿Recuerda lo que leímos en la reunión anterior, en la introducción que hace William Barclay acerca del contexto por qué Pablo escribe Efesios 5? Y de todo lo que dijimos, recuerde que había un hombre que era la esposa número 23 y ella conseguía el esposo número 21. Es increíble. Eso sucedía en el Imperio Romano. Entonces, por eso Pablo enfatiza que para ser un anciano debe ser de una sola mujer, ¿cierto? Entonces le está diciendo que los ancianos, los pastores, van a ser ejemplos, van a ser modelo de fidelidad con su esposa. Ahora, el texto está dirigido a los ancianos, pero por extensión
¿Usted cree que los que no son ancianos pueden tener más de una mujer? Pues hermano, le tengo malas noticias. No, porque si usted no sea anciano, obispo, pastor, tiene la misma responsabilidad de amar a Cristo como ama a la iglesia, con un amor fiel, hermano. Por extensión aplica para todos. ¿Listo? Entonces, un mandamiento en general para todos los esposos. Ya hemos visto los aspectos prácticos, pero vamos a resumirlos. Como esposos creyentes, cada vez que vemos en la Biblia las maneras específicas de cómo Cristo amó a la iglesia, vamos siendo enseñados por el Señor o cerramos nuestro corazón. No, yo no necesito eso, yo ya me sé eso, yo ya hago eso. O lo recibe en su corazón cuando ve, wow, así Cristo ama a la iglesia, esto yo no lo sabía. Y vamos ante el trono de la gracia y le pedimos, perdónanos, Señor, porque no lo he hecho adecuadamente. Nunca tuvimos ejemplo, nunca tuvimos modelo de ejemplo, los que no lo tuvimos. Yo les dije, mi papá vivió conmigo hasta los 9 años, yo nunca pude ver, porque no éramos creyentes en ese tiempo. Y muchos de ustedes tampoco lo vieron. Como esposos creyentes, ¿aún guardamos algún resentimiento, algún rencor con nuestra esposa? Y si algo de eso le ha pasado por el corazón, hermano, es momento de colocarse en paz, ¿sabes? Conocer cómo Dios perdonó a la iglesia lo guía a usted, querido hermano, a perdonar a su prójimo más cercano. ¿Sabe cuál es su prójimo más cercano? Su próximo, a que duerme con usted. Usted es un esposo creyente que ora, intercede por su esposa cada día, hermano, porque así es el amor de Cristo por la iglesia. ¿Te guarda fidelidad en su corazón para su esposa? Las infidelidades no suceden de la noche a la mañana. No, es que iba caminando por ahí, me la encontré y sucedió. Eso no sucede así. ¿Sabe? Eso primero se ha tejido y confeccionado en el corazón. Jacobo lo enseña así. Se engendra, se coincide, se engendra, crece y da luz, la muerte. Y yo una vez le pregunté a un hermano que cayó en esa situación hace varios años. Y yo le pregunté, tengo una duda. Y él me dijo, dime, ¿eso que usted hizo es de acuerdo a lo que dice la Biblia en Jacobo? Y me dijo, igualitico. Guarde su corazón, guardemos nuestro corazón para nuestra esposa, hermano. Volteemos los ojos cuando sea necesario. Aunque hay veces nuestras esposas nos ayudan. Hay veces cuando vamos por la calle y hay una mujer que es lo normal de hoy, que no se viste. Entonces la lady me dice, no mire. yo volteo la cara. Ayude a su esposo, guarde a su esposo. Cuando lo vea viendo televisión y cosas como raras, mi amor, ¿y usted qué está viendo? ¿Usted sabe lo que le está mostrando al Espíritu Santo ahí adentro? Hay que ayudarnos como matrimonio.